Modelos lineales de orden superior podemos encontrar algunas ecuaciones diferenciales y entre esas ecuaciones diferenciales vamos a ver una ecuación diferencial que va a modelar un sistema masa-resorte. Es una ecuación diferencial de este estilo. Tendremos aquí más o menos una constante por la segunda derivada, más una constante por la primera derivada, más una constante por la función. Todo igualado a una función que depende de t. Sujeto a unas condiciones iniciales, esto se convierte en un PDI de segundo orden con coeficientes constantes, y esto está relacionado con los sistemas masa-resorte. Entonces, con respecto a los sistemas masa-resorte, en alguna oportunidad pudimos, haber establecido cómo se puede encontrar una ecuación diferencial que represente un sistema de masa y resorte. En la parte de los modelos, por ahí tal vez en la sección 1.3 o en la sección 2.9, si no estoy mal, podríamos encontrar algo de este estilo. Sin embargo, esto se puede hacer a partir de un análisis de la segunda ley de Newton, haciendo un equilibrio de fuerzas, ¿verdad? Y se puede establecer la siguiente ecuación diferencial. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a tener un resorte que tendrá una longitud natural L, y de este resorte vamos a sujetar una masa. Una vez que sujetamos una masa a este resorte, la masa va a elongar el resorte hasta una posición en la cual va a permanecer en reposo. A esta le vamos a llamar posición de equilibrio. Una vez el sistema masa-resorte se encuentra en una posición de equilibrio, vamos a considerar esta posición como la posición 0, ¿cierto? Un desplazamiento x igual a 0. Hacia la parte de abajo vamos a considerar un desplazamiento positivo, x mayor que 0, y hacia la parte de arriba, es decir, cuando el resorte esté comprimido, vamos a considerar un valor negativo para el desplazamiento, ¿vale? Teniendo en cuenta este sistema de referencia, bueno, se puede establecer una ecuación diferencial para este movimiento. Entonces, la ecuación diferencial de un movimiento libre no amortiguado es de la siguiente forma. La segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo más este omega cuadrado por el desplazamiento igual a 0. Bien, donde el omega cuadrado va a ser igual a K sobre M, donde K viene siendo la constante de restitución del resorte y M viene siendo la masa. Entonces, bueno, vamos a ir escribiendo acá en el tablero. Vamos a empezar entonces con sistema masa-resorte. Primero vamos a hablar del movimiento libre no amortiguado. Del movimiento libre no amortiguado. Este movimiento libre no amortiguado, bueno, como les digo, se caracteriza por lo siguiente. Vamos a tener acá un resorte del cual va a estar, bueno, vamos a poner al igual que allá, tenemos un resorte con una elongación natural y luego tendremos nuestro sistema masa-resorte. Bueno, vamos a poner un poco más, no que la misma longitud. Acá tenemos nuestro sistema masa-resorte. Ese sistema masa-resorte tendrá una longitud, bueno, una elongación, el resorte tendrá una elongación, y acá en este instante vamos a considerar que cuando el sistema esté en reposo o esté en equilibrio, acá tenemos una posición 0, ¿vale? Entonces acá para un sistema en equilibrio o en reposo. A partir de esto, entonces vamos a establecer un sistema de referencia
de la siguiente manera. Acá vamos a tener el 0. Hacia la parte de abajo vamos a tener los valores positivos del desplazamiento. Hacia la parte de arriba vamos a tener los valores negativos del desplazamiento. Bien, esto va a ser importante en términos de los signos que van a tomar términos como la aceleración, la velocidad y el mismo desplazamiento, dependiendo de dónde ubiquemos la masa, hacia qué dirección se encuentre en movimiento. Entonces la velocidad, la aceleración y todo esto tendrán unas direcciones dependiendo de este sistema de referencia. Bien, entonces lo que vamos a modelar, vamos a escribir así, la siguiente ecuación diferencial modela el desplazamiento x de t en términos del tiempo. Modela ese desplazamiento en términos del tiempo. ¿Cuál ecuación diferencial será? Entonces tenemos acá la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Acá vamos a tener, bueno, hay dos presentaciones para esto. Una primera presentación sería esta. A ver, miramos. Así como está aquí, tenemos la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto sería igual a menos la constante de restitución por el desplazamiento, ¿cierto? Básicamente lo que podemos establecer esto a partir de la ley de Hooke. Si ustedes recuerdan, la ley de Hooke establece que la fuerza de restitución en un resorte es directamente proporcional al desplazamiento, ¿cierto? Y esta acá es una constante de proporcionalidad que depende del resorte. Es decir, si nosotros ubicamos aquí en la masa, hacia la parte superior, sobre la masa, hacemos un diagrama de cuerpo libre, tenemos una fuerza. ¿Qué fuerza será esa? La fuerza que tenemos acá es precisamente la fuerza de restitución, ¿cierto? Menos K por X, donde X es el desplazamiento. Y hacia la parte de abajo, ¿qué fuerza está actuando? Está actuando el peso, es decir, esto es la masa por la gravedad, donde la gravedad, bueno, precisamente va a ser debida a la aceleración, ¿no? La aceleración del desplazamiento con respecto al tiempo. Teniendo entonces en cuenta esta ecuación diferencial, vamos a retomarla acá, vamos a retomarla aquí. Recordemos, teníamos segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Esto era igual a menos K por X, es decir, esto es acá más, bueno, acá la masa, K por X igual a 0. Es decir, que dividiendo todo en M, ¿qué nos queda? Nos queda la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, más K sobre M por X igual a 0. Esto es lo que vamos a reescribir nosotros, lo vamos a reescribir como esta ecuación diferencial. Por eso dice acá, donde omega cuadrado es K sobre M. De ahí de donde sale que omega cuadrado es K sobre M. Bien, entonces la ecuación diferencial en concreto que modela esto va a ser aquí omega cuadrado por X igual a 0. Donde omega cuadrado es K sobre M. Punto y coma, vamos a poner aquí K es la constante de restitución. Constante de restitución del resorte, ¿cierto? Y M es la masa. M es la masa. Bueno, primero vamos a preguntar acá un par de cosas. Primera pregunta, ¿en qué unidades se da la masa cuando trabajamos en el sistema internacional? En el sistema internacional de medidas. ¿En qué unidades se da la masa? Kilogramos. En kilogramos. Kilogramos. En kilogramos, ¿verdad?
Y cuando trabajamos en el sistema de unidades de ingeniería, el sistema ingenieril, ¿en qué unidad se da? Es decir, bueno, uno cuando trabaja, por ejemplo, en lo que es el sistema de ingeniería, vamos a poner acá sistema internacional, y hay otro sistema de unidades que es el CGS, ¿cierto? Centímetros, segundos y gramos. Resulta que libras es una unidad de fuerza. De hecho, libras tiene que ver es con el peso. Acá si nosotros medimos fuerza, en el sistema de ingeniería, esto es en libras, libras de fuerza. Acá vamos a trabajar en newtons, en el sistema internacional. Y acá en el CGS trabajamos con dinas. Bien, trabajamos con dinas. Entonces la masa en qué unidades se da? Acá se dan kilogramos, acá estos se dan gramos. Y en el sistema de ingeniería, ¿en qué unidad se da la masa? En el sistema de ingeniería la masa se da en lux. ¿Han escuchado de esa unidad de medida, muchachos? Creo que es 32 libras fuerza o sí equivale un slug a 32 libras fuerza o es eso. Tengan en cuenta que una cosa es la masa y otra cosa es la fuerza. Ahí mismo lo está diciendo, Ah, no, no, no. O ¿cierto? sí, no. Sí. Miren ahí en Google qué es un slug. Pongan algo así como slug a kilogramo o slug a gramos. Tiene que ser como 14 punto algo kilogramos. ¿Cuánto es? 14,5939 kilogramos. Eso, 14, entonces un slug es 14, ¿qué, perdón? 59,39. 59,39, eso. Aproximadamente 14,594 más o menos. Es como uno lo aproxima a veces. Esto en kilogramos, eso es un slug. Eso es un slug. Los slugs son las unidades de masa en el sistema de ingeniería. Acá donde la distancia, ¿cómo se mide acá las distancias? O las longitudes. Acá esto se mide en pies. Acá esto se mide en metros. Acá esto se mide en centímetros. Se mide en centímetros. Entonces es necesario saber cómo estamos trabajando nosotros o qué unidades estamos utilizando. Porque ahora nosotros vamos a empezar a ver problemas en los cuales vamos a tener medidas o vamos a tener dimensiones para el problema que de pronto alguna parte va a estar dada en, no sé, en, tal vez la masa esté dada en gramos o en kilogramos, pero tal vez las distancias están dadas en pies o en pulgadas y necesitamos unificar todo, ¿bien? Necesitamos unificar todo. Por ejemplo, acá es importante que ustedes como futuros ingenieros, bueno, a esta altura ya deberían haber construido al menos una tabla de unidades, pero si no lo ha hecho, bueno, aún estamos a tiempo de hacerlo. Yo lo que les recomiendo siempre a mis estudiantes de ingeniería, desde el curso de cálculo 1, es que construyan una tabla en una hoja, en la primera página, sí, en la primera página, que ponga algo así como unidades. Y acá ponga los sistemas, los diferentes sistemas de medida. Bien. Y en la segunda página de esa misma hoja, para que no la pierda, ponga algo de conversiones.
¿sí? Conversiones donde hayan cosas como esta, que un slug es esto, 14.539, no, perdón, 594 kilogramos. Cosas como esta. Cosas como convertir, a medida que ustedes van usando cada vez más estas cosas, pues no, van a empezar a necesitar menos la tabla, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les dijera 3 pies, ¿a cuántas pulgadas equivale? ¿Qué me dirían? 36, ¿A cuánto, perdón? 36. Sí, señor. ¿Por qué? Porque cada pie es 12 pulgadas, ¿cierto? Pero bueno, eso lo saben porque me imagino que lo habrán utilizado ya varias veces en algunos ejercicios, ¿cierto? Entonces, eso no está de más que lo tengan por acá. Conversiones de estas mismas unidades con las distancias. Por ejemplo, sabemos la relación entre pies y pulgadas, ¿verdad? Pero ahora les pregunto yo, ¿cuánto es un pie en centímetros? 38,40 creo. 30,48. Eso. 20,48. Entonces, eso es un pie en centímetros. Y podemos poner, bueno, de un pie a metros, 0.3048, bueno, etcétera. Pero es bueno tener esto muy claro, tener en cuenta estas conversiones y sobre todo cómo se unifican estos sistemas de medidas, ¿cierto? Es decir, si de pronto acá trabajo en metros, no ir a trabajar metros con libras, ¿cierto? O si de pronto estoy trabajando con pies, no ir a trabajar esto, la fuerza en newtons o la masa en gramos, ¿vale? Para no ir mezclando todos los sistemas de unidades porque no nos va a dar el resultado, no nos va a dar algo que tenga que ver con estos sistemas de unidades. Por ejemplo, cuando uno habla de trabajo, cuando calcula un trabajo, el trabajo en el sistema de ingeniería está dado en pie libra. El trabajo está dado en pie libra en sistema de ingeniería. El sistema internacional está dado en joules. Entonces, dependiendo de las unidades que esté utilizando, voy a poder asignar una nueva unidad a una nueva medida. Si, por ejemplo, en este caso estamos hablando del trabajo, entonces, dependiendo del sistema de medidas que esté utilizando, pues será unas unidades u otras. Hay que tener eso allí muy claro y tenerlo muy presente. Vale, acá nosotros la masa, vamos en muchos ejercicios a utilizarla como están dados en sistema de ingeniería, las unidades, en muchos ejercicios, entonces la masa va a estar dada usualmente en slugs. Pero ahí podemos encontrar uno que otro ejercicio donde de pronto las unidades de distancia estén dadas en pies, pero que la masa diga que está en kilogramos o en gramos, entonces debemos hacer una conversión a slugs, ¿bien? Para poder trabajar con el mismo sistema de medidas. Vale. Entonces, la solución general. Resulta que esto va a tener una solución general. Si ustedes ven acá, cómo es la ecuación diferencial que modela esto, tenemos acá una solución general a la ecuación diferencial, es decir, vamos a tener una solución que va a describir el movimiento, ¿sí? Es decir, va a describir el desplazamiento de la masa en todo instante de tiempo. ¿Y cómo va a ser esta solución? Bueno, tenemos acá la ecuación diferencial, tenemos una ecuación auxiliar que es m cuadrado más omega cuadrado, ¿cierto? A partir de la ecuación diferencial podemos establecer esa ecuación auxiliar. Es decir, que ¿cuáles son las raíces de esto? Las raíces de esto serán, ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán? Omega por i, y la segunda raíz será
menos omega por I. ¿Cierto? ¿Sí o no? Dicho esto, ¿cómo es la solución general? Entonces, x de t, la solución general, en virtud de esto, ¿cómo se escribe esa solución general? Cuando teníamos una raíz compleja, ¿cómo se escribía? C1, recuerden que para una ecuación diferencial de coeficientes constantes, la solución es de la forma e a la mx, ¿verdad? Sin embargo, cuando son complejas, son de la forma e a la mx coseno de beta x, bueno, e a la alfa x coseno de beta x y e a la alfa x seno de beta x. En este caso, tenemos C1 coseno de lo que va a ser acá W o omega por X, bueno, en este caso por T, más C2 seno de omega por T. De esta forma es la solución general. Uno podría escribirlo en términos de, de la constante de restitución de K y de M, pero de hecho es más común encontrar este tipo de representación. Esta es la solución general y es la ecuación de movimiento. Es la ecuación de movimiento para un sistema masa-resorte libre no amortiguado. Hay que tener en cuenta que esto normalmente se va a someter a condiciones iniciales como posición inicial y velocidad inicial. Entonces veamos acá. Bueno, acá tenemos la solución de movimiento. Acá está. Algunas cosas que podemos resaltar de esta misma ecuación de movimiento. Esto va a ser, a ver, por acá debemos tener una gráfica. Bueno, antes de esta parte, acá tenemos una gráfica. Dependiendo de la posición inicial, acá tenemos una posición inicial, entonces la masa va a tener un comportamiento de este estilo, va a tener un comportamiento de este estilo, y algo que podemos ver a partir de la misma ecuación de movimiento, que es que esto, así tal cual está planteado, es un movimiento perpetuo. De hecho, cuando nosotros plasmamos el análisis del sistema masa-resorte, no tenemos en cuenta factores externos, factores como que, por ejemplo, cuando la masa va en descenso, digamos acá en esta tercera parte del dibujo, este tercer resorte del dibujo, la masa va en descenso, ¿cierto? Va en esta posición, es decir, el resorte se va elongando. ¿Qué pasa? Si esto, por ejemplo, lo ponemos en un laboratorio, cuando la masa vaya en descenso, ella va a presionar el aire que va a estar debajo de ella, ¿cierto? Lo cual va a ofrecer cierta resistencia al movimiento, y al ofrecer esa resistencia al movimiento, realmente lo que va a ocurrir acá, que es que esto en algún momento se va a detener. Es lo que nosotros sabemos que va a pasar, ¿verdad? Si ponemos ese sistema masa-resorte a oscilar, la amplitud cada vez va a ser más pequeña y entonces esto se va a ir reduciendo su amplitud hasta que llega a la posición de equilibrio. Pero en este primer momento, en este primer caso, estamos analizando el sistema masa-resorte de una manera que es libre y es no amortiguado, es decir, acá no se tienen en cuenta ningún otro tipo de fuerzas externas. Hay otro tipo de factores externos que cuando uno lo lleva a la práctica afectan todo el tema, bueno, todo lo que es el experimento. Cosas como que, bueno, normalmente vamos a tener nosotros acá el resorte, ¿cierto? Acá lo que es nuestra masa. Y esto pues estará sujeto a una base. Así sea muy leve, lo que va a ocurrir acá en la práctica ocurre. Cuando uno pone a mover la masa en este sistema masa-resorte, sujeto en esta base, esto va a generar ciertas vibraciones que van a viajar a lo largo de lo que es la base, así esto sea el techo de la casa y la vibración sea muy leve, la que es transmitida a la base, acá se va a disipar algo de energía, También dentro del mismo resorte, algo que podemos
podemos percibir, aunque no se quiera que ocurra, es que cuando se empieza a mover el resorte, esto puede empezar a tener no unas oscilaciones en vertical solamente, sino de pronto empieza a tener una turbulencia en horizontal, ¿cierto? De esa manera también se va a disipar energía de otra manera, sumado a la resistencia que pueda tener el viento, aunque sea una masa pequeña y la geometría permita que no sea bastante considerable la resistencia al viento, aunque no sea bastante considerable, sí va a influir, aunque sea un poco. Bien, todo esto, además del tema no sé, la temperatura, si de pronto el resorte lo dejamos que se mueva mucho tiempo, no sé si lo han experimentado, pero por ejemplo, cuando usted toma una pieza de metal y esa pieza de metal empieza a doblarla hacia un lado o hacia el otro, la pieza de metal en algún momento se parte. Bueno, una pieza de metal delgada, ¿no? Y algo que puede ver es que en esa parte donde se ocurre la fractura, antes de fracturarse, aumenta la temperatura. ¿Sí lo han notado o no lo han notado? Allí aumenta la temperatura. Esto también va a ocurrir en el resorte. En el resorte, de alguna manera, va a ocurrir porque esto se está elongando, está comprimiendo, es decir, el material se está moviendo. Y si de pronto esto extralimita un poquito el tema de la elasticidad del resorte, es decir, lo lleva un poco hasta el límite, entonces la deformación del mismo resorte va a hacer que todo esto se detenga. A ver, todos estos factores adicionales no se están teniendo en cuenta aquí, ¿vale? No se están teniendo en cuenta aquí. Como lo hemos mencionado en anteriores ocasiones, cuando hablamos de modelos, ya sea ley de Torricelli, de mezcla, de ley de enfriamiento de Newton, hay varios factores en estos modelos que nosotros no estamos teniendo en cuenta y no los podemos controlar acá mismo con el modelo, con lo que es la ecuación diferencial. Sí, porque se consideran muchas cosas ideales, ¿vale? Sin embargo, sobre la práctica, como lo he dicho, cuando uno quiere hacer que un experimento se comporte bastante parecido al modelo, lo que trata de hacer, Lo que trata de hacer es eliminar todas esas variables adicionales. Y digo trata porque sobre la práctica tal vez no sea posible, pero al menos se trata no sé, si por ejemplo, acá poner una base bastante estable, poner una temperatura controlada y no exigir mucho al resorte en términos de lo que viene siendo la elongación. Si además todo esto se puede poner en un sistema de vacío, entonces el movimiento no se va a ver afectado por el aire, ni la resistencia al mismo aire. Entonces ahí podríamos eliminar varios de estos factores. ¿Bien? Vale. Bueno. Con respecto a este movimiento, cabe la pena resaltar algunos conceptos. El primer concepto va a ser el periodo. El periodo de vibraciones, es decir, esto va a ser una función periódica, es una función que involucra seno y coseno. Y esta función periódica va a tener un periodo T, que va a ser 2pi sobre W. Entonces vamos a irlo escribiendo acá en el tablero. Entonces tiene un periodo T, que es 2pi sobre este W o sobre este omega, como deseen llamarlo. Va a tener una frecuencia que, como lo habrán visto en física, la frecuencia es 1 sobre el periodo. La frecuencia f que va a ser 1 sobre el periodo, es decir que esto va a ser omega sobre 2pi. Y bueno, va a tener una amplitud, pero esta amplitud vamos a calcularla a partir de acá. Ahorita vamos a calcular la amplitud y les voy a decir para qué, por ejemplo, queremos conseguir otra forma de esta ecuación de movimiento. A ver, aquí vamos a leer este enunciado. Enunciado del ejemplo 1, vamos a poner acá nuestra ecuación de movimiento, nuestra ecuación diferencial que modela el movimiento y a poner nuestra ecuación que es la solución de la ecuación diferencial.
Dice una masa pesa 2 libras, observe, habla de peso, ¿vale? Entonces, una masa pesa 2 libras. Ese peso es de 2 libras, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que el peso, bueno, normalmente el peso lo encontramos con la letra W, pero aquí no lo voy a hacer para no confundir con el omega, ¿vale? ¿El peso qué es? El peso es masa por gravedad. Es decir, en este caso la masa que será el peso sobre la gravedad y aquí el peso, que es de 2 libras, lo voy a dividir sobre la gravedad y la gravedad en este sistema de unidades, ¿cuánto vale, muchachos? 32. 32 y esto es pies sobre segundo cuadrado, ¿vale? Acá observe que cuando uno trata de manipular estas unidades no tiene mucho sentido tal vez hablar de esto, ¿no? Libras sobre pies sobre segundo cuadrado, esto va a dar unidad de masa. Entonces acá no se enrollen mucho con el tema de las unidades. Esto va a estar dado en slugs, es decir, que la masa en este caso es un 16avo. ¿Qué unidades tiene? Tiene unidades SLUG, ¿vale? Entonces, la masa estira el resorte, un peso de 2 libras, perdón, un peso de 2 libras estira un resorte 6 pulgadas. Hay que tener en cuenta que este peso también es fuerza, ¿vale? Entonces, si vamos a la ley de Hooke, la ley de Hooke establece que la fuerza es igual a la constante de restitución, ¿cierto? Por el desplazamiento. Por lo tanto, esta fuerza de 2 libras está desplazando 6 pulgadas, pero acá no me va a servir tener esto en pulgadas. Si revisamos las unidades, necesito tener esto en pies, entonces esto es medio pie. Voy a ponerle aquí las unidades para que no lo olvidemos. Esto es medio pie, es decir que ¿cuánto vale K? ¿Cuánto vale la constante de restitución? 4, ¿verdad? Sin unidades. Vale, dice. Entonces vamos a ir resumiendo aquí. Observe que apenas estoy aquí sacando los datos. Tenemos la constante K, vale 4. La masa es un 16avo. Seguimos. En T igual a 0, la masa se libera desde un punto situado 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. ¿Qué nos está dando acá? Nos está dando una posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? Es 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. Observe, al tener esto en pulgadas tenemos que pasarlo a pies. ¿Cuántos son 8 pulgadas en pies? ¿Cuánto es? Dos tercios. 2 tercios, ¿verdad? Sí. 2 tercios, entonces la posición inicial, y observe, dice que está por debajo de la posición de equilibrio. Hacia la parte de abajo de la posición de equilibrio, esto es positivo, entonces lo dejamos así. Listo. Dice, con una velocidad ascendente de 4 tercios de pie sobre segundo. Es decir, la velocidad x' evaluada en 0, una velocidad inicial, es ascendente, es decir, que hacia dónde apunta, hacia la parte negativa del sistema. Por lo tanto, la velocidad, al ser vectorial, esto es menos 4 tercios. ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? No, profe. Vale, vamos a mirar. Recordemos, muchachos, que en el sistema masa-resorte nosotros dijimos que en la posición de equilibrio, bueno, tenemos acá x igual a 0 y hacia la parte de abajo tenemos un desplazamiento positivo y hacia la parte de arriba un desplazamiento negativo, ¿cierto?
desplazamiento negativo. Entonces, la masa en un instante inicial se encuentra por debajo de la posición de equilibrio, por aquí. Se encuentra a una distancia de 2/3. A una distancia de 2/3. Pero se libera desde allí con una velocidad ascendente. Bien, con una velocidad ascendente. Es decir, que la velocidad, esta velocidad que va a ser x', apunta en la dirección negativa del sistema de referencia. Bien, tengan en cuenta que la velocidad es vectorial, es decir, esto lleva una dirección y la dirección se la da el signo. Un momento. Ahora sí es claro por qué es negativa la velocidad. Como les digo, Sí. acá va a ser importante tener muy claro el sistema de referencia para esto, porque si yo cambio la velocidad por una velocidad positiva, los resultados van a cambiar, porque estoy cambiando el PBI, ¿no? Entonces dice, determine la ecuación del movimiento libre. Entonces veamos, la información que ya rescatamos de este ejercicio fue la masa, y con la masa y el valor de K, ¿qué podemos hallar? Vamos a hallar el valor de omega. ¿Quién es omega cuadrado? Omega cuadrado, recordemos que es K sobre M, ¿vale? Es decir, que omega cuadrado va a ser 4 sobre un 16avo. Es decir, ¿esto cuánto será? Esto será un 64avo. Esto es un 64avo. Por lo tanto, omega, que es la raíz cuadrada de esto, omega será ¿quién? Omega será 1/8. Y con esto, y con la ecuación de movimiento que ya habíamos establecido de manera general, podemos simplemente hallar la ecuación de movimiento. ¿Cierto? X de t, ¿quién será? Será C1. ¿Por quién? Por el coseno de 1/8, perdón, por t, 1/8 t, más C2, C. Profe, ¿Sí, señor? eso no da 64. ¿Qué cosa? K sobre M. No hace, a ver, espérame. Ah, perdón, da 64. Sí. Da 64. Muchachos, ¿aún me escuchan? Sí, se fue la luz. La plan, tengo un trabajo por entregar a la clase. Yo tengo clase. Oye, pero no.